El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. Hola, maestro Zárate, ¿qué le parece todo esto de la CENTE en Oaxaca, el gobernador Gabino Cue? Bueno, yo recuerdo que Armando Fuentes Catón dice que al que secuestra una persona se le llama secuestrador, pero al que secuestra o a quienes secuestran una ciudad se les llama luchadores sociales. Yo creo que lo que está pasando en Oaxaca, lo que nos ha ocurrido también en momentos en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, es auténticamente el secuestro. Yo diría, en el caso de Oaxaca, el secuestro del gobernador, el secuestro de más de 1 millón de niños, las afectaciones muy serias a la actividad productiva del estado de Oaxaca, por parte de un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, concretamente la sección 22 del sindicato, que ha construido una relación perversa con el poder y con la sociedad a partir de hace más de 3 décadas. Es decir, desde el gobierno de Eladio Ramírez, en donde se les fue cediendo y cediendo y cediendo posiciones de todo orden. Hoy prácticamente tienen el control del IEPO, que es el Instituto Estatal de Educación, es la SEP del estado de Oaxaca. Y lo que encontramos es que estos grupos, una y otra vez, disponen de algún sector muy aleccionado, muy preparado, muy sectario, que bloquean arterias, que se posicionan en las plazas públicas, que asaltan oficinas públicas, oficinas de los partidos políticos. En estos días, en efecto, pues asaltaron las oficinas de la sección 59, que es la de los maestros que apoyan la reforma educativa, que están de acuerdo con la educación, que están enseñando a los estudiantes en los grupos, y todo esto, Carlos, con la absoluta pasividad de las autoridades. Y entonces uno se pregunta si en el caso de Gabino Cue se trata de un autosecuestro o se trata de un secuestro consentido. Y yo creo que de lo que se trata es que el señor Gabino Cue, en la época en que fue candidato, buscó un conglomerado de fuerzas que lo apoyaran en la candidatura, y entre esas fuerzas estaban, desde luego, la APO y estaba la sección 22. Entonces, construyó acuerdos, construyó arreglos para permitir, por un lado, estos privilegios. Y lo que está ocurriendo es que frente a estos desmanes en donde los hoteles, por ejemplo, de la zona del centro histórico están a punto de quebrar, lo que vemos es, por un lado, una enorme pasividad de las organizaciones empresariales. Y yo me pregunto, los organismos empresariales, las cámaras, las asociaciones, que tienen la obligación de defender los intereses legítimos de sus agremiados, ¿qué hacen? Afortunadamente, hace unos días apareció un desplegado de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, pero ¿dónde está la Concanaco? ¿Dónde está la Canacintra? ¿Dónde está el Consejo Coordinador Empresarial? Que hagan reclamos para que esta situación en Oaxaca se libere. Y la otra situación es, ¿dónde está la Federación? Porque a mí me parece que no es concebible que una administración, un gobierno que ha mostrado una gran capacidad para la operación política, abandone Oaxaca. Que en Oaxaca la reforma educativa simplemente sea letra muerta y que no tengamos ninguna decisión estatal para recuperar Oaxaca, al gobernador, a la sociedad, de este secuestro que ha impuesto la coordinadora. ¿No es una muy mala señal de la Federación no meterse a Oaxaca a tratar de contener esto de la CENTE y que empiecen a haber CENTES en otros lados donde no había, que digan, no, bueno, pues si a los de Oaxaca no les van a aplicar las nuevas reglas educativas y no va a haber examen y no los van a correr y les van a dejar heredar las plazas y subir los sueldos a ciegas, etcétera, pues yo también quiero? Sin duda alguna, yo creo que allí el manejo que ha habido, particularmente parte de la Secretaría de Gobernación, ha sido una política de asumirlos como interlocutores privilegiados y de establecer convenios que permiten condiciones excepcionales para los trabajadores de la educación de Oaxaca. Y ya lo vimos antes en el caso de la CETEC en el estado de Guerrero, igualmente vándalos quemando oficinas, muebles, asaltando, y yo creo que todo esto efectivamente es una mala señal y valdría la pena decir que en casi 2 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha ido una sola vez a Oaxaca. Yo creo que la Federación está obligada a rescatar a Oaxaca y a evitar efectivamente que la tolerancia dé una señal equivocada y que al rato empiecen a proliferar grupos de esta naturaleza que están desafiando al Estado, pero lo más grave es que los principales secuestrados son los niños. Entonces la paradoja es que Oaxaca, que tiene resultados educativos tan graves, que tiene carencias tan graves, esté afectada por este grupo de vándalos que tienen un lenguaje de protesta social, pero que en el fondo están defendiendo privilegios privados, inaceptables. ¿no?
Así la es, privatización de la educación, privatización escondida. Maestro Zárate, muchas gracias. Un gusto, Carlos. Un gusto tenerle. El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. Primero al mundo, Ingrid Barrera.